Hermanos, hermanas, visita presente, qué lindo y qué bueno es estar en la presencia del Señor, adorarle a Él, reconocer la santidad de nuestro Dios, es infinito. No solamente 3 veces, no tiene límite la santidad de nuestro Dios. Entonces, a Él la gloria hoy y siempre. Y damos las gracias también a nuestro Dios por el privilegio que nos ha dado hoy de estar en esta reunión, en esta congregación presente de su pueblo para adorar su nombre, como también estar expuesto a su palabra. Y hoy le invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. El libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a estar compartiendo del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Soberano Dios y Padre eterno, en este momento, Señor, nos humillamos ante ti, Padre, y nos ponemos en tus manos para que tú obres en gran manera en nuestro corazón en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, Señor. Humíllanos, oh Dios, para que tú seas exaltado hoy, Señor, en medio de esta congregación, Señor. Convénzanos, Señor, hoy de nuestros pecados, Señor. Y aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de tu verdad, pero tú has traído hoy, Señor, para escuchar y para exponerse a su palabra, Señor. Convénzalo tú, Señor. Que no salga de este lugar, Señor, vacío, sino que salgan gozosos para servirte a ti como el único Dios y verdadero, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, nuestra vida, nuestro oído y todo nuestro ser. Háblanos en este momento a través de tu palabra. Y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy, como primer domingo de abril, vamos a estar celebrando al culminar este sermón la Santa Cena. Esa es la razón que hemos dado una pausa a la predicación expositiva que estamos trayendo en serie del libro de Juan. Hoy queremos justamente ver a Cristo y vernos nosotros también a través de esta ofrenda de 2 hermanos que se había acercado a Dios. Le tenemos al Dios vivo, verdadero, presente, y también le tenemos a Caín como hermano mayor, trayendo una ofrenda al Señor después de un periodo de tiempo. Las primeras generaciones que vienen después de la caída del hombre
ahora se está acercándose a Dios con ofrenda. Le tenemos también a Abel, el hermano menor, que trajo también su ofrenda, su sacrificio delante del Dios vivo y Dios verdaderos, a quien ellos lo estaba sirviendo. Ambos, como Abel, como Caín, nacieron ellos y se criaron en un mismo ambiente. La historia de abuela membre. ¿Por qué? Porque no existía todavía abuela. Caín y Abel se criaron en una familia estable, en una familia formada por Dios. Acá no hay tampoco un hijo abandonado, un hijo que fue rechazado, un hijo que se queda por la calle. Estamos hablando de una familia estable, de hijo de Adán y Eva, Caín y Abel. Pero viendo también que ambos nacieron en un mundo caído. Ambos ya nacieron fuera del Edén. Y ambos tenían la misma herencia, como también habla un comentarista o varios comentaristas hablan de que Caín y Abel pudieran llegar a ser gemelos. Pero la Biblia no especifica eso. Solamente le estoy diciendo algunos comentarios. ¿Por qué razón? Porque el versículo 1 habla que Adán lo había conocido a su mujer y dio a luz a Caín. Y después no habla que le volvió a conocer, sino habla que después vino Abel. Pero nuestro centro no es justamente el nacimiento, ni cómo fue, si fueron gemelos o no fueron gemelos. El centro va de lo que ellos habían ofrecido a Dios, teniendo a un juez justo, teniendo a un juez que no le va a fallar, sino va a tener uno que pueda ser su favorito o el otro, sino que un juez justo, un juez que conoce el corazón, un juez que ya había establecido todo antes de la fundación del mundo, presente en medio de ellos. Y la palabra del Señor habla de que ambos tuvieron el mismo naturaleza caída, el misma posición, como ya lo he dicho a usted, ambos nacieron ya bajo pecado. Y eran, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3, por naturaleza hijo de ira. Por naturaleza ya son hijos de ira. Pero en el versículo 4 que hemos leído nosotros acá en el libro de Génesis, la segunda parte, habla del texto que Jehová miró con agrado a Abel. Que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel, ofrenda. Ambos miró con agrado. Y habla que no mira con agrado a Caín y a su ofrenda. Tenemos a Abel, Caín y Abel presentando a ambos su ofrenda. Y la pregunta es, ¿cómo fue que ellos aprendieron? ¿Cómo fue que ellos tienen esta convicción de traer ofrenda delante del Señor? ¿Quién le habrá enseñado a ellos? ¿Cómo habrá aprendido ellos traer ofrenda delante del Señor? Podríamos imaginar nosotros que Adán, teniendo antes una buena relación con Dios, ahora con naturaleza caída, buscaban de alguna otra forma acercarse a Dios y traía sacrificio a Dios, cosa que ellos venían aprendiendo de su papá, cómo uno tiene que acercarse a Dios con un corazón agradecido, como también con un simbolismo que tiene estas dos ofrendas. Y entonces encontramos a Caín como a Abel. Ambos querían agradar a Dios a través de su ofrenda, como también el sacrificio. Porque
estos dos ofrendas requerían sacrificio. Ambos tenían que pasar por un sendero para que pueda presentárselos. La oveja no nace por nacer, hay que cuidarlo para que pueda nacer, cuidar, crecer y todo eso, como también el fruto de la tierra, la misma cosa. Aquellos que han trabajado y que han labrado la tierra, saben lo que es y lo que en realidad comerse con el sudor de la frente. No es que vos te vas a plantar una semillita de poroto y que mañana vas allá a cosechar poroto. Tenés que labrar, tenés que cuidar, tenés que estar siempre labrando, cuidándolo para que en un momento dado pueda producir buenos frutos. Y el de por qué Dios miró con agrado a la de Abel, esa es la pregunta. ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel, como también miró con agrado con su ofrenda y miró que rechazó la ofrenda de Caín, como también no miró con agrado a la ofrenda de Caín? ¿Cómo fue que en el entendimiento de ambos, uno era más inteligente o otro tenía un pensamiento diferente de un Dios vivo, de un Dios santo? ¿Cómo fue que ambos se presentaron con diferentes ofrendas? ¿Hay algo más detrás de todo esto para que ambos se presentasen así? Porque habla que uno agradó y otro desagradó. Y esto nuestra propia mirada es tan difícil de entender y comprender, pero Dios habla y nos declara que solamente Él nos puede enseñar esto. El de por qué había mirado con agrado con lo de Abel y por qué había mirado con desagrado con lo de Caín. Él no puede fallar, es un Dios justo, calificando justamente la ofrenda de ambos. Él estaba presente, como hoy día también Dios está presente en todos lugares. Él es un Dios omnipresente, Él está aquí. Nosotros no le vemos, pero tenemos su palabra, por eso está aquí. Es donde está dos o tres, como dice también, donde está su palabra, Él está. Ahí está Dios hablando a su pueblo y también confrontándonos a nosotros. Por eso hay que hacer una distinción, hay que distinguir estos dos, hay que dividir las ofrendas de ambos para que podamos entender cómo también identificarnos nosotros al culminar esto, en cuál de los cuales somos nosotros. ¿Seremos como el de Caín o somos como Abel? Veamos estas dos ofrendas. El versículo 4 habla que Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Jehová miró con agrado, dice. ¿Y qué había en Abel que Dios lo haya mirado con agrado? ¿Qué había de bueno en Abel para que Dios lo mirara con agrado? ¿Su carácter? No. No había nada bueno en él. Como hombre, como pecador, generación caída, nacido bajo el pecado, no había nada bueno en Abel. Pero Dios le miró con agrado. ¿Y por qué razón? Y la respuesta encontramos en Hebreo capítulo 11, el versículo 4. Ahí vamos a encontrar la respuesta, el de por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hebreo capítulo 11, el versículo 4 habla y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
habla de ella. Habla que él se acercó a Dios, trajo su ofrenda a Dios con fe. La fe salvífica, esa fe que no nos pertenece a nosotros, no está en nosotros, esa fe no nace en nosotros. Muchos creen que esta fe, nosotros ya está en nosotros cuando nacemos, que hace falta nomás escuchar un poquitito de palabra de Dios para que se despierte y que pueda acudir ante Dios. Esta fe no nos pertenece a nosotros. ¿Y cómo podemos colaborar? Bueno, también esta fe solamente a través de una forma puede actuar y podamos obtenerlos, que a través de la palabra del Señor. Porque en Romanos 10:7 habla que ¿cómo podemos obtener esta fe? Solamente a través de la palabra de Dios. Porque Romanos 10:11 dice, le leo para que también ustedes tengan ahí enfrente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice el 11, pero el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Caín tenía una buena relación con Dios. Él escuchaba a Dios. Él tenía esta convicción, no por sí solo, sino que Dios mismo había obrado en su vida. Entonces, ¿cómo se produce la fe? A través de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podía agradar Caín a Dios si no tenía fe? Porque en Hebreo, el mismo libro, en capítulo 11, el versículo 6, habla que sin fe es imposible que uno pueda agradar a Dios. Y él se acercó a Dios con fe, trayendo esa humilde ovejita que trajo ante el Señor. También, ¿qué es la fe? Hablamos de fe, pero en el mismo Hebreo tenemos, ¿qué es la fe? Porque hablamos mucho de fe, pero muchas veces no determinamos la palabra fe. En Hebreo 11:1 dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de estar seguro de algo que uno espera. No solamente yo tengo fe, pero no hay una seguridad. Es estar seguro de algo, de alguien, en este caso estar seguro de Dios. Y más seguro, de estar más que convencido, con convicción. Porque habla de convicción, de convencimiento pleno de este Dios. Y solamente este puede producir la fe. Sin fe es imposible llegar a agradarle a Dios. Pero esta fe, como ya lo he dicho a usted, no nos pertenece a nosotros. Porque en Efesios 2:8 habla que ese es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Es un regalo. Inmerecidamente hemos recibido este don que es la fe. Y esta fe también nos hace creer al Hijo de Dios en la actualidad. A Caín le llevó creer, confiar en Dios y confiar a Dios. Hemos desarrollado también ya en Juan capítulo 6, versículo 29, donde Dios, cuando Cristo habló al pueblo de Dios, diciéndole a ellos, este justamente es un don, este es de creer ustedes, la obra de Dios, no es de ustedes, sino es la obra maravillosa de Dios que ustedes crean de esto. Que nosotros hoy día tengamos una creencia, una fe salvífica, es por la obra maravillosa de Dios. Es
la única razón por la que nosotros estamos aquí diciendo amén a la palabra de Dios, porque Dios ha obrado en nosotros. Y la fe salvífica es así, es un don de Dios. Abraham, cuando Romanos capítulo 4, el versículo 3 cuando habla de Abraham, creyó a Dios, es un texto muy mal interpretado también. Habla de Romanos 4, capítulo 4, el versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces uno dice, pero Abraham creyó a Dios, él ya tenía esta fe, por eso le obedeció directamente a Dios cuando Dios le escogió de la familia para que cumpliese en él lo que tenía en anticipación, su promesa. Pero Abraham no creyó en la promesa. Él no salió de su valle, de su ciudad, por la promesa, sino que él salió porque creyó en Dios. Él depositó todo en Dios porque Dios ha depositado en él esa fe. Por eso que él abandonó todo para salir a ir a la tierra prometida, de lo cual Dios lo había ya prometido a él y a su descendencia. Entonces, el objeto de la fe de Abraham no era de la promesa de Dios, su fe descansa en Dios mismo. Eso es lo que Abraham hizo. Y esta cosa no vemos en Caín. Pero también Caín no era ateo, para estar seguro. Caín no era ateo. Él creía en Dios, pero no creyó a Dios. Esa es la diferencia. Caín creía que había una existencia de Dios. Él no se presentó delante de este Dios con mano vacía. Él creía que existía un Dios, pero no se presentó con obediencia a la palabra del Señor. Entonces, uno se pregunta, ¿todo tiene conocimiento de Dios? Sí. Todo tiene el conocimiento de que hay un Dios. Eso dice la Escritura, que Dios mismo ha escrito en nuestro corazón su palabra para que nosotros tengamos realmente esa visión, de esa mentalidad de que existe un Dios. En Jeremías capítulo 31, el versículo 33, dice la palabra del Señor. Jeremías 31, el versículo 33. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estaba hablando de su pueblo, ¿verdad? Como también extendía que todo tiene un conocimiento que existe un Dios. Todos creyeron en Dios antes de ser convertidos. Yo creía en Dios antes de llegar justamente a Dios. Yo le servía a ese Dios a mi manera, como cualquiera de nosotros. Como la actualidad del mundo. Muchos sirven a Dios a su manera, creyendo que está haciendo bien. De hoy en ocho, cuñando tuku caruisa, ojo otas y guay hinañana, ojo y guay tupaote. De hoy en ocho, como langosta van a quitar las ramas y van a llevar en la iglesia, creyendo que esa es la manera de adorar a Dios. Con palma, dando bienvenida a una Semana Santa, siendo que nosotros debemos tener una vida de santidad no solamente de una semana.
Esa es la manera de ver, de antes de llegar a un conocimiento pleno a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que producir en nosotros un cambio rotundo. Cuando hay conversión, cuando Dios obra en nuestra vida, convierte en nuestra vida, de dentro para afuera, no de afuera para adentro. Eso podemos ver en Pablo. Pablo era un perseguidor, Saulo de Tarso. Era un perseguidor de los cristianos. Él era el que le llevaba en la cárcel. Él fue el que estuvo presente cuando a Esteban se le estaba apedreando. Y en su frente fue el que se le puso la ropa de Esteban para que él la pruebe. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, cambió todo, cambió su visión, Dios le cegó, o ya supe ciego en ese mismo momento, y también Él mismo permitió que él vuelva a ver, pero con otra visión. Eso es lo que Dios hace cuando hay una conversión genuina, una vida completamente cambiada. Estamos hablando de fe, para una fe salvífica, de lo cual Abel había traído ante Dios esa fe. Como también podemos ver Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote que servía a Dios a su manera. Creía que estaba haciendo demasiado bien sirviendo a Dios. Abandonó carrera para que pueda entrar a esto, para servirle a Dios. Pero cuando fue confrontado por la palabra de Dios, cambió todo. Abandonó este camino y se puso a ser perseguidos. La vida cristiana no es todo aleluya, todo gloria a Dios, que nadie te va a perseguir, que nadie te va a criticar. La vida cristiana es dura, pero también la vida cristiana es un privilegio de servirle a Dios, porque eso no nos depende de nosotros, sino que Dios mismo ha obrado en nuestra vida. Nuestra vida, nuestro estilo de vida debe ser para la gloria de Dios, del momento cuando Dios transforma nuestro corazón. Como habla Ezequiel 36:26. Dios es el que cambia nuestro corazón. Al nacer hemos nacido con un corazón de piedra, un corazón engañoso, un corazón pervertido. ¿Y qué más podemos mencionarlo? Todos los malos, entra todito ahí. Pero cuando Dios cambia ese corazón, Él pone su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que obedezcamos su estatuto, su palabra. Esa es la razón que Dios cambió nuestro corazón. No para que hagamos otra vez lo que nos pega la gana, sino para que le honremos a Él, al único Dios verdadero, el Dios que juzga y que va a juzgar a los vivos y a los muertos. En aquel entonces, Él fue el juez justo que estuvo presente ahí. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Este Dios nunca cambia, porque Él ha sido antes, ahora y siempre será. Ese es el Dios de lo cual nosotros servimos. Ese es lo que produce en nosotros el querer y el hacer a través de su buena voluntad. Esa es solamente a través de su palabra. Abel creyó a Dios y Dios le miró con agrado, dice la palabra del Señor. Él creyó a Dios. Dios miró favorablemente a Abel, como también a su ofrenda, porque él se acercó a Dios con fe. Entonces, eso fue lo que le favorece a Abel. Eso es también el que se tiene que reflejar en la vida de cada creyente al acercarse a Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin fe, porque nunca lo va a agradarle a Él. Tiene que saber que cuando se acerca, que hay un Dios vivo, que tiene que creer en Él y que lo que hace debe ser para Él. Dios miró favorablemente al sacrificio de Abel, de aquellas ovejitas que Él acercó ahí. ¿Por qué razón que Dios miró con agrado? Porque la ofrenda de Abel, trayendo una oveja gorda, hermosa,
no me quiero imaginar cómo sería esta oveja tan hermosa que él trajo, porque dice que lo mejor que tenía fue el que él cogió y trajo. ¿Y a qué apuntaba esto? Primeramente vamos a mirar atrás para después mirar adelante. Es bueno mirar adelante y después atrás, ¿verdad? Pero ahora vayamos a lo que fue del principio. En Génesis capítulo 3, el versículo 21, habla de que cuando Adán y Eva cayó en pecado, Dios, cuando ellos se sintieron avergonzados, ¿qué hizo Dios? Sacrificó un animal, sacrificó una ovejita y de esa piel lo hizo a ellos para su ropa. ¿Para qué? Para encubrirle. Ellos tenían vergüenza. El pecado siempre va a producir y seguirá produciendo vergüenza. Eso es el fruto del pecado, vergüenza. Pero ahí veíamos ya a Cristo perdonando pecados, cubriendo al pecador a través del sacrificio que Dios mismo había hecho. Como también, mirando de frente, este sacrificio que Abel estaba presentando tenía un simbolismo también, de lo cual Cristo Jesús iba a ser sacrificado en cruz. ¿Para qué? Para redimirnos de nuestro pecado. Porque justamente en Juan 1:29 habla que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo, venía en aquel entonces. Pero aquí, en la ofrenda que Abel estaba haciendo, ya estaba un simbolismo. No es porque él hizo por hacer nomás, sino que tenía ya un simbolismo, de lo cual, por esa es la razón que Dios miró con agrado a Abel, porque se acercó con fe, y con agrado a su ofrenda, porque tenía un simbolismo atrás y de frente. Cosa también que nosotros hoy vamos a estar conmemorando a través de la Santa Cena. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que dio su vida como el Cordero Santo para el perdón de nuestro pecado, que vamos a estar conmemorando ya dentro de pocos días, estos días. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque Él derramó sangre, y en aquel entonces el sacrificio que presentó Abel fue un derramamiento de sangre. Y la Biblia habla de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esa es la razón que Dios miró con agrado a Abel. Y en contraste, vayamos a mirar justamente también lo de Caín. El versículo 5 de nuestro texto, Génesis, habla de que Jehová no miró con agrado a Caín y también la de su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Caín creía en la existencia de Dios, pero no tenía fe. Ese era su problema. Caín creía de la existencia de Dios, pero no tenía fe. Eso pudimos ver la manera que él trajo su ofrenda. En Génesis capítulo 4, el versículo 3 dice: aconteció, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Como también podamos corroborar del texto que sigue, ahora no voy a leer, pero después en tu casa puedo leer, el texto que sigue, cómo tuvo una conversación con Dios. Él creía en Dios, pero no a Dios. Así que nos queda claro que Caín creía en Dios, pero no confiaba en Él. Ese era su problema.
Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Sagrada Escritura. Entonces, esa es la razón por la que Él pasó por estos. Dios no miró, dice, con agrado a la ofrenda de Caín, del fruto de la tierra que él trajo. ¿Por qué? ¿Por qué no miró? Es porque no era el sacrificio de sangre. No era el sacrificio de sangre que él trajo ante Dios. Había nada más una forma, una manera de lo cual uno puede presentar sacrificio que tenía el simbolismo antes y después que iba a tener. Y él trajo lo mejor del fruto de la tierra. Obedecer a Dios es lo mejor. Ese es. Y él no obedeció la forma que debería hacer. Él hizo a su manera. Entonces obedecer a Dios no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Esa es la obediencia a la palabra del Señor, lo que debemos obedecer. Como ya lo hemos dicho, Caín no era ateo. Evidentemente Caín era un muchacho serio, era un muchacho sincero, era un muchacho religioso, pero tenía problemas. No tenía fe. Estaba en la posición de lo cual ha nacido, caído, la generación caída en pecado. Antes del asesinato de su hermano, él era así, pero después cambió completamente. Este Caín cambió completamente después del asesinato de su hermano. Entonces, hay mucho motivo de creer que la ofrenda de Caín era bella, era hermosa. Representaba mucho amor, representaba mucho sudor, producir el fruto de la tierra. Vos tenés que amar lo que haces para que la tierra también pueda darte buenos frutos, porque si vos no amás tu plantación, rápidamente va a crecer más los yuyales y tu producto se va a quedar afuera, es porque no amás, por eso no limpias. Y él hizo con mucho amor. Plantó con mucho amor y trajo con mucho amor, pero no era lo que Dios quería, no era la manera que tenía que hacer. Y en contraste, lo de Abel. Lo de Abel era un cordero sangriento, una ofrenda cruda, una ofrenda repugnante, desagradable al ojo humano. Algunos ni siquiera quieren ver sangre. Algunos ven sangre y digan, guácala. Tiene un no sé qué de la sangre. Pero era la manera que se le tenía que adorar a Dios. Y la ofrenda de Caín era bella, bonita. La ñacuazulaya de melón. Qué rico olor tiene ese melón. Esa piña. Era hermoso, era bello. Tenía un olor fragante en los ojos humanos. En los oídos podía escuchar justamente algo bueno también de todo esto, y su ojo, esa sandía feroz que traía, todo era, en los ojos humanos era hermoso, pero en los ojos de Dios, no. No miró con agrado, dice la palabra del Señor. Entonces, la manera que nosotros hacemos no le agrada a Dios, sino es la manera de la palabra, de lo que está establecido, nunca va a agradar a Dios, porque la naturaleza del hombre solamente retiene en su ojo a las cosas del mundo. Nuestra naturaleza solamente retiene y se retienen de la cosa del mundo, que en ojo humano es bonito, es hermoso, pero su fin, sabémoslo, su fin es amargo, su fin es muerte. La paga del pecado es muerte. Dar prioridad al mundo siempre producirá vergüenza y por sobre todo muerte. ¿Y cuál será nuestro parámetro? Va el año de medida, va el año de metro, para que uno pueda ver lo del mundo, lo que agrada y lo que desagrada a Dios. ¿Cuál es el parámetro?
la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es nuestra misión. Obedecer la palabra de Dios es la razón que lo cual el Señor nos escogió para la alabanza de su gloria. Esa es la razón que Abel se acercó a Dios y ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice Hebreos 11:4. Él se acercó y ofreció lo más excelente. Y trayendo nuestro tiempo, la cosa no cambia. Esto no cambia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin acercamiento a Cristo no hay perdón de pecado. Sin reconocer que esa sangre que fue derramada, que para el mundo es repugnante, para nosotros debe ser justamente un privilegio ver esta sangre derramada, y fue por mí y fue por ti. Era tan cierta realmente esto, que no cambia las cosas, lo de antes como lo de ahora. Caín pensaba que él no necesitaba el sacrificio de sangre, por eso trajo él de su fruto. Bien hubiese traído, diciendo a su hermano, me podía facilitar una ovejita, yo quiero presentar delante de Dios, yo te voy a dar unos cuantos de mi fruto para que vos puedas consumir y que yo me pueda presentar delante de Dios así como debe y como tengo que presentarnos, con sacrificio de oveja. Pero eso no fue así. Caín trajo lo que a él le agradaba y que creía que era bueno. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos presentes, cuando se trata de salvación es algo serio. La salvación es algo serio. La salvación no es para jugar, porque Dios no juega con nosotros. Él es Dios santo, así como hemos cantado este himno. Él es un Dios santo y está en comunión entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y sigue obrando con la misma manera de lo cual obró en ese momento en nuestro antepasado con nosotros, y seguirá obrando con las generaciones venideras si el Señor no viene todavía por su pueblo. La salvación, ¿cómo uno puede obtenerlos? Yo no puedo comprarlos. Yo no puedo obtener con mi propia fuerza. Solamente a través del arrepentimiento y a través de venir a Dios, venir a Cristo, reconocer que Cristo derramó su sangre por mí y tengo que venir quebrantado por su palabra, por el sacrificio que Cristo ha hecho en mí. Y tengo que venir confrontado de mi pecado. Debo reconocer que soy un pecador. Y tengo que dar cuenta, y tengo que darme cuenta de la obra que yo estaba trayendo, creyendo que era bueno. Tengo que renunciarlo por totalidad. Porque no es la manera que uno agrada al Señor, sino se tiene que acercarse ante Dios con fe, con arrepentimiento. Y el único camino para obtener salvación es Cristo Jesús. No hay otro camino. El único camino que le podía agradar a Dios es a través del sacrificio, en aquel entonces de animal, a través del derramamiento de sangre y haciendo con fe. En Juan 14:6 habla de que el único camino es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Cordero de Dios que fue inmolado para rescatarnos de esta vida. Y este es justamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él se entregó, Él resucitó para que nosotros tengamos una vida de obediencia y una vida plena en Cristo Jesús. Cristo fue el que representó la ofrenda de Caín. Representaba a Jesucristo esa ofrenda. Y la obra humana de justicia propia estaba representando la ofrenda de Caín. A la manera de a la humanidad,
pero lo de Abel a Cristo Jesús. Mis queridos amigos, hermanos, visita presente, mi súplica y mi ruego para cada uno que está presente, que no salga de este lugar siguiendo el camino de Caín, el camino de perversión, el camino que se revela de lo bueno, lo que se revela contra la palabra de Dios, sino que salgamos de este lugar glorificando a Dios y dejando esa obra maravillosa que pueda obrar en gran manera en nuestra vida, porque eso solamente Dios puede hacer. Y si Dios está haciendo eso en tu vida, porque has recibido un regalo inmerecido. No mereces ese regalo. No trate de ser salvo por aprender cosas de Cristo, porque por aprender eso no salva. No trate de ser salvo por hacer cosas religiosas, porque ninguna obra humana te puede salvar. Ninguna obra humana te puede salvar. La obra no produce salvación, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y visita presente. La obra no produce salvación, pero la salvación produce obra. Esa es la diferencia. Cuando Dios cambia tu estilo de vida, cuando Dios cambia tu corazón, cuando Dios te salva, de por sí tiene que producir en ti esas buenas obras a través de su Espíritu que Dios ha puesto en ti. ¿Y qué tenés que hacer para eso? Para obtener salvación. Dios quizás ya te está salvando, poniendo en ti su Espíritu, te está quebrantando en este momento. Entonces, ¿qué debes hacer? Humillarte ante Él. Tenés que reconocer ante Dios y ante la humanidad que eres un miserable, que no mereces nada bueno en tu vida. Nada bueno hemos merecido. Y seguiremos siendo miserables sin Cristo, porque directamente vayamos nuestra miseria al infierno que nos espera. Porque eso es lo que merecemos. No mereces y no merecemos nada bueno, sino es por la gracia infinita de nuestro Señor. Por eso debemos reconocer que somos pecador, sucio, perdido sin Cristo, sin acudir a este sacrificio verdadero, sin aceptar este sacrificio en nuestra vida. Porque sin este sacrificio no hay salvación. Tú tienes que dejar tu propia obra buena y dejar que Dios obre en ti. Ese ya tiene que justamente quedarse de lado. Pero eso no produce con tu propia decisión, sino la decisión de aquel Dios Todopoderoso que obra en los corazones y cambia corazones. Caín trajo lo mejor que tenía, pero estaba equivocado ante los ojos de Dios, ante el Creador, ante el que conoce todo. Él estaba equivocado. Él trajo lo mejor, pero se equivocó. Podemos pensar que estamos trayendo hoy lo mejor ante Dios, pero no estamos trayendo como Él requiere. Entonces, hoy, haciendo una evaluación y haciendo una aplicación en nuestro estilo de vida, teniendo a un Dios juez justo, ¿a quién estamos representando hoy? ¿A Caín o a Abel? ¿Cómo nos estamos acercando estos tiempos a Dios? ¿En una vida de santidad? ¿O queremos tratando de querer agradar a Dios con obra humana, pero sin someterte a la palabra de Dios? Haciéndonos mostrar nada más los domingos que somos tan religiosos, pero en la semana tenemos una vida de pecado, una vida terrible, una vida miserable. Entonces, eso no lo está representando Caín, entonces. O venimos ante Dios hoy con un corazón humilde, con un corazón agradecido, trayendo lo mejor a Dios, presentándonos delante de Dios como el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Hemos venido hoy así para presenciar, para participar a la Santa Cena que conmemoramos una vez al mes aquí en medio de esta congregación. Venimos con este corazón
o con este corazón humillado ante Él, reconocemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, como Pablo reconoce en Gálatas 2:20, donde él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo no para agradar al mundo, sino lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la manera que podemos agradarle a Dios. Amigos y hermanos presentes, ¿a quién queremos agradar? ¿Al mundo o a Dios? Porque Santiago capítulo 4, el versículo 4, habla tan claro: aquello que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay una vida doble, mis queridos hermanos y hermanas presentes. No hay una vida doble aquí en el mundo. ¿Somos de Dios o somos del diablo? No hay un camino intermedio aquí. Porque en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 en adelante, habla también la palabra de Dios. No améis al mundo, ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene que tener un estilo de vida permanente, porque es para siempre. Eso es lo que aquel de lo cual Dios ha escogido. No podemos seguir mezclándonos del mundo, porque 1 Corintios 5:17 habla de que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas todo son hechas nuevas. Nada debe y tiene que prevalecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, debemos buscar todo de la cosa de arriba. Vayamos a Colosenses capítulo 3, el versículo 1 en adelante, donde la palabra de Dios son tan clara. Dice, Colosenses 3, 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en la cosa de arriba, no en las de la tierra. Si uno está en Cristo, ya no puede seguir teniendo una vida de perversión. ¿Por qué razón? Ahí tenemos el versículo 3. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Sino que Cristo es el que vive en nosotros. Por eso ya no podemos tener un estilo de vida doble, presentándonos delante de Dios. Un día soy cristiano, otro día soy mundano, otro día realmente mundano, otro día... Ese no es lo que la Biblia requiere. Vida de santidad, vida de obediencia, que ya está escondida en Cristo. Y si está en Cristo, debe obedecer su mandamiento. Porque eso fue lo que Cristo ha dicho a sus discípulos, a nosotros, en Juan 15, 14. Ustedes sois mi amigo si hacéis lo que yo os mando. Su palabra. Obedecer su palabra es lo que Dios nos manda. Y esto tiene que producir en nosotros buenos frutos. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió a nosotros. No somos nosotros los que elegimos a Dios. Dios fue el que nos eligió a nosotros para que nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo y llevando buenos frutos. Vayamos a Juan capítulo 15, el versículo 16. Que prontamente estaremos desarrollando también. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto mando, que también que nos amemos unos a otros. Ese es lo que tiene que producir en nosotros. El verdadero cambio, un verdadero entrega, un verdadero salvación genuino tiene que producir en esta vida un buen fruto de nuestro estilo de vida. Y eso no es porque nosotros queremos, porque Él nos eligió a nosotros. Él nos puso aquí. Él permitió que seamos parte de Manantial de Vida, como cualquier otra congregación, también los hermanos que están con nosotros también de otra congregación. Él fue el que te escogió, que vos estés ahí, y para que lleve una vida de santidad, y así que Cristo se vea en ti. Y que también haya más personas que Dios pueda traer en arrepentimiento. Porque Él el que trae, Él el que elige, Él el que hace esta obra. Y Dios no solamente quiere tu corazón, como dicen muchos. Entrégale a Dios tu corazón. No, Dios no quiere tu corazón nada más. Dios quiere tu vida entera, tu vida de santidad, no solamente el corazón. Por eso Dios, cuando obra y cambia de dentro para afuera por totalidad. No podemos seguir siendo nauseabundos. Ya no somos muertos, como ya hemos aprendido de Lázaro. Lázaro olía mal cuando estaba en el sepulcro, pero cuando Dios lo resucitó, la cosa cambia. Y cuando Dios nos ha resucitado a nosotros, también la cosa cambia y debe cambiar. Y no solamente ahora, sino que tiene que tener un estilo de vida hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy hemos venido ante Dios, hemos apartado este día, hemos apartado estas horas para que podamos presentarnos ante Dios. ¿Cómo nos estamos presentando hoy ante Él? ¿Cómo fue tu estilo de vida ayer, esta mañana, ahora? ¿Estamos haciendo todo porque los demás hacen? ¿O estamos haciendo porque Dios mismo nos manda a hacer y estamos obedeciendo sus mandatos y su estatuto? Y si no es así, si nos sentimos con pecado, con algunas culpas, así como David se sintió, debemos arrepentirnos. Porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Ya hemos dicho, avergüenza. ¿Por qué uno no predica en su trabajo? ¿Por qué uno no predica en su facultad? ¿Por qué uno no predica en su hogar o en su vecino? Porque vive un pecado, en pecado, y no puede hablar de la santidad porque no vive en la vida santa. Tiene vergüenza en hablar porque cuando hablo, si yo hablo de Cristo, la mayoría ya va a saber que yo soy cristiano y ya me van a apuntar en su dedo. Eso muchas veces pasa, ¿no? Pero nosotros el Señor nos escogió para un buen testimonio. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, si hoy ha venido con un corazón digno de recibir su palabra, entonces a Él la gloria. Pero si ha venido con culpa, si ha venido con pecado, arrepiéntate. Arrepiéntate y deja que Dios siga haciendo su obra maravillosa en ti. Y si es por primera vez, si te vas a arrepentir, no vas a salir de aquí así como viniste. Vas a salir gozoso de este lugar. Porque Dios es el que pone en nosotros el gozo. El mundo solamente un ratito tratan de alegrar nuestra vida, pero eso será de amargo. Pero Dios sí produce en nosotros el verdadero gozo y felicidad, porque solamente eso puede producir su espíritu. Y si está alguien esta mañana, o si la mayoría de nosotros en esta mañana nos sentimos culpables ante Dios, inclinemos nuestra cabeza en este momento y pongámonos a cuenta delante del Señor, mientras que cada uno de ustedes se vaya poniendo a cuenta delante del Señor. Voy a estar leyendo un salmo de David cuando él se acercó con arrepentimiento y plegaria, pidiendo a Dios purificación. El Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud
multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con tu hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no me quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio que no me lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios a Dios son estos. El corazón contristo y humillado no despreciará tú, oh Jehová. Haz bien en tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, oh Dios. Esta fue la súplica, Señor, de nuestro hermano, Señor. Estas son las súplicas, la manera que nosotros debemos acercarnos ante ti, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Porque así como ha dicho el salmista David, Señor, contra ti hemos pecado, hemos hecho lo malo ante ti, Señor. Pero hoy te damos a ti las gracias también, Padre, porque tú, Señor, tú has tenido misericordia, Señor, por nosotros, Padre. A ti te ha placido, Señor, salvarnos, Padre, a través de Cristo Jesús, que derramó su sangre por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, porque tú nos has elegido a nosotros, nos has elegido, Padre, para que vivamos una vida de santidad, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad y en obediencia siempre, Padre, a tu palabra y a ti, Señor. Y que seamos, Señor, una iglesia, verdaderamente seamos la iglesia manantial de vida, Señor, donde fluya, Padre, leche y miel, que es tu palabra, Señor, y que se vea el testimonio, Señor. Te lo pedimos, Padre, te rogamos, te suplicamos. Y te damos a ti las gracias por darme el privilegio también, Señor, de escuchar tu palabra y ser confrontado hoy a tu palabra, Señor. A ti la gloria, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén.